siguiente invitado, el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, lo que ahora se conoce como Consejo Nacional Electoral. Doctor Oleas, qué gusto saludarlo. A priori, por favor, quisiera su análisis para ponernos en contexto de lo que fue el debate presidencial ayer entre los candidatos Luisa González de la Revolución Ciudadana y de Daniel Noboa de ADN. Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Si me preguntas sobre el debate, yo quedé completamente decepcionado. No podemos tener nosotros un debate donde hay acusaciones sobre tráfico de personas acusándoles de narcotráfico, acusándoles de una serie de cosas. Para eso no están los debates. Yo creo que lo de ayer fue lo peor de la clase política ecuatoriana en un acto frente a toda la comunidad. Bochornoso, me sentí avergonzado, realmente decepcionado, y quizás en los próximos días de la campaña los candidatos puedan rectificar, especialmente a la señora González con sus afirmaciones de que quiere aceptar la presidencia de la República del señor Nicolás Maduro, con el daño que está causando a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Yo no sé cuál sea su visión, su percepción. Y yo realmente digo, tengo una decepción total del debate del día de ayer. Pero más allá de lo que usted señala, que espera que las cosas mejoren en la campaña electoral, me refiero a la parte comunicacional, los mensajes que se vayan a transmitir, ¿no cree que de alguna forma este debate marcó un poco la tendencia de por dónde va a ir el resto de la campaña? Sí, va a ser una campaña llena de insultos, de descalificaciones, y es lo que no quieren los ecuatorianos. Los ecuatorianos pedimos que se rectifique y que vayamos a una democracia más seria, donde los planteamientos y las soluciones se lo manejen de una manera profesional, no politizada. Yo creo que el país merece respeto y la campaña debería encaminarse a eso, y no hacia la descalificación, sino hacia la explicación de cómo van a solucionar los problemas del país. Entonces, de alguna manera, lo que se tiene es que tratar de conectar con el electorado, con propuestas que sean aterrizadas, que sean ejecutables y que sean muy bien explicadas para que la gente pueda entender un poco, o sea, vender un poco de esperanza, que quizás es algo que le falta al país. Así es, pero también hay que pensar que la gente es muy emotiva y va a hacer el análisis de que alguien por lo menos ni insultó al otro candidato, alguna persona por lo menos se paró firme. Esos son los tipos de motivaciones que tienen la mayoría de ciudadanos, que no saben el manejo adecuado de lo que es la política. Al menospreciar a la política y a los políticos y al aceptar este tipo de debates, lo único que hacen es elegir a la persona que no irá con las mejores calificaciones a desempeñar la función pública. Perfecto, doctor Oleas, le voy a dar el paso a Leonidas Castro, tiene más preguntas, si hay tiempo le haré una más por ahí. Leonidas. Doctor Oleas, en cuanto al tema de la situación de la vicepresidenta de la República, quiero consultarle lo resuelto hoy por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Dejar sin funciones es lo mismo que sacarla del cargo a la vicepresidenta de la República jurídicamente? ¿Qué significa la resolución del Tribunal Contencioso Electoral tomado hoy en mayoría de 3 vocales frente a 2 que salvaron su voto? La resolución que toma el Tribunal Contencioso Electoral es quitarle los derechos de ciudadanía a la señora vicepresidenta y ponerle una multa. ¿Qué significa perder los derechos de ciudadanía? Significa que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 61, esa persona no puede desempeñar función o cargo público, es decir, no puede desempeñar en el tiempo que fijó el Tribunal Contencioso, 2 años, función o cargo público. Por lo tanto, deja de desempeñar momentáneamente el cargo de vicepresidenta. Otra cosa es si la Asamblea Nacional hubiera seguido un juicio político y lo hubiera destituido. Ahí pierde la calidad de vicepresidenta. En el primer caso, sigue siendo vicepresidenta, pero sin funciones en aplicación de lo que dispone el artículo 61 de la Constitución y de la resolución de la Corte Constitucional. Es decir, el presidente de la República tiene el camino allanado para él disponer de quién va a ser su vicepresidente al momento que decida tomar licencia para hacer campaña política. Es decir, ya no está ese obstáculo, porque él lo dijo claramente: no quiero delegarle a quien es realmente mi enemiga política, justamente agregarle el poder. Así es.
El presidente de la República ahora tiene la facultad de encargar la presidencia mientras dure su campaña política a la persona que él designe, porque es un encargo temporal. Porque la ley también le obliga a él a separarse del cargo de vicepresidente pidiendo licencia sin sueldo mientras dure el periodo de la campaña electoral. Y solo para concluir la idea y dar el paso a Alberto. A ver, es decir, el presidente podría volver a nombrar a la señora Jelliver o algún ministro de Estado como su vicepresidente o vicepresidente encargado. Así es, a cualquier persona. Y debería hacerlo ya, porque ya estamos en la etapa de la campaña electoral. Alberto Quintana. Claro, y es cortísima, doctor. Qué gusto saludarlo siempre. Oye, yo soy necio, volvemos al debate. Y le pregunto algo a usted que ha tenido la oportunidad, ¿no? De transitar, ¿no? Toda esta etapa desde el retorno a la democracia de 1978 para acá, cuando se generaban esos debates que en verdad eran debates. Ayer recordábamos en un programa previo, pues, a la programación que había fijado a las 8 de la noche el Consejo Nacional Electoral, recordábamos pues justamente pues en el 78 ese encuentro en segunda vuelta de Sixto Durán Ballén y Jaime Roldós Aguilera, el histórico debate en abril de 1984 de los después expresidentes Rodrigo Borja Ceballos, que había ganado la primera vuelta electoral, y el ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, ¿no? Definitivamente ahora pues se marca una diferencia tremenda, ¿no? En lo que tiene que ver con esa comparación de tesis, de programas, de propuestas que hacían pues los postulantes, los líderes políticos en aquella época. ¿Cómo lo analiza usted aquello? Es que yo creo que han desmejorado los candidatos con el tiempo. Yo creo que un León Febres Cordero con Rodrigo Borja debatieron con altura, aunque quedó en el pensamiento ciudadano la famosa frase, míreme a los ojos, que impactó. Pero ellos debatieron sobre tesis, sobre programas, y fueron muy profundos en el análisis. Mire usted, con todo lo que dijo la señora González y el señor Novoa, hay que hacer una diferencia. La señora González que acepte al gobierno de Venezuela como su aliado, ratifica que el señor Maduro definitivamente quiere implementar con el Ecuador otro tipo de moneda que no sea el dólar, como públicamente lo dicen. Después todos los señores que están con Correa y con la señora González, ellos dicen que van a tener otra moneda. Y eso no es factible porque la moneda es una sola, es el dólar. No puede haber una paralela, que se van a tomar los recursos de la reserva monetaria. Bueno, esas son políticas económicas que han sido ampliamente debatidas, explicadas por los especialistas, y si se aplica eso sería el caos institucionalizado para el Ecuador. Por otro lado, el señor Novoa tiene que explicar que en definitiva su política es más de apertura a la inversión extranjera que con urgencia lo requiere el país, porque es muy fácil hacer la diferencia entre lo que uno plantea, le quito el IVA y aumento los beneficios sociales, perfecto, pero ¿cómo va usted a otorgar más beneficios sociales y reduce el IVA? O sea, esa es una simple matemática. Entonces yo creo que el país lo que requiere es ser muy cauto en el análisis, incluso en muchas cosas que no nos gustan, como por ejemplo quitar el subsidio al diésel, porque se ha demostrado que no beneficia a la gente más pobre, sino a los contrabandistas del país. Entonces esas cosas es lo que queríamos ver, cómo lo van a manejar. Se enredaron, por ejemplo, en explicar cómo van a manejar el sistema educativo. Correcto. Diciendo que simplemente ahí están las escuelas que no funcionan. Pero hay que recordarles que en la época del señor Correa construyeron las escuelas del Milenio que están abandonadas, donde se invirtieron millones y no sirvió para nada, por ejemplo. Claro, definitivamente, ¿no? Sí, es difícil no hacer esa comparación, porque se trata de aquello. Ayer nos decía Caridad Vela, ayer en el programa del domingo nos decía algo muy importante, ¿no? Refiriéndose pues al tema del encuentro, del debate de abril de 1984 de los exmandatarios, en ese momento candidatos, ¿no? Entonces decía algo que en determinado momento fue hasta duro, pero que precisamente las tesis, las argumentaciones, no, los preceptos, cuando se defienden pues con integridad, justamente requieren aquello, dureza, que no significa tampoco entrar pues en la trifulca y en una pelea pues de mercado de Oriente Próximo, pues no, que eso es otra
otra cosa. Definitivamente ahí se nota, ¿no?, el asunto relacionado con el desgaste de las organizaciones políticas, la devaluación del quehacer político en nuestro país. Y lamentablemente los ecuatorianos nos comenzamos a acostumbrar a aquello, ¿no? Escuchar lo clientelar y lo populista. Yo siempre digo que por acá hay una alcaldesa, por ejemplo, que no quiere cobrar cuando desde el Banco de Desarrollo le dicen, oiga, tiene que precisamente presentar los pliegos tarifarios del agua potable. Entonces ella dice, no, yo a mi gente pobre no le cobro. Cuando lo que se debería hacer es diferenciar las tarifas, a la gente más pobre cobrarle menos, pero no caen del cielo pues los recursos ni se mantiene pues un sistema de operación de tratamiento y disposición del agua pues así nomás. Entonces hay que cobrar los servicios y eso también lamentablemente le termina pasando la factura a la colectividad ecuatoriana, ¿no? Así es. Mire lo que ha pasado, por ejemplo, con países como Chile. Yo estuve en la época de Allende y después de la época de Allende. Cuando estaba en la época de Allende, todos los chilenos querían que les regalen todo, como en el Ecuador. Sí. Después de que pasó la época de Allende, fue a visitar y ahí la frase que me impactó, los chilenos decían, yo tengo que trabajar porque a mí no me regala nadie, nadie. Entonces yo tengo que trabajar, tengo que producir para obtener dinero para mantener a mi familia, dar la educación a mis hijos. Mire usted el cambio de mentalidad. Si tenemos un Estado paternalista, vamos a tener un Estado que va a quebrar, porque el dinero sale ¿de dónde? Para la caja fiscal, sale de los impuestos que pagamos los ciudadanos, pero estos impuestos tienen un límite, y sume usted que si a esos impuestos, gran parte de ellos se roban, entonces no queda nada, subsidios, robos, entonces es un país quebrado. Por eso tenemos 17 años que terminamos con déficit fiscal y comenzamos el nuevo ejercicio con déficit fiscal. Así no se puede manejar un país. Claro, y se crea esa mentalidad de parásitos, ¿no?, de la gente. Ahí tenemos pues aquellos que andan impulsando, por ejemplo, esto de los ecuadólares, ¿no?, que son pues campeones para vivir becados, para nunca haber tributado, nunca haber puesto un centavo, pero son pues las máximas estrellas a la hora de escribir pues en plataformas digitales, ¿no?, en las redes sociales. Es la solución del problema, pero aquí en el Ecuador los conocemos que nunca han trabajado. Mauricio. Tengo otra inquietud, doctor Oleas. Creo que es importante, evidentemente, comunicar en una campaña electoral. Es clave, ¿no? Es muy importante. Lo del debate, el ejercicio del debate, me hubiese gustado que el formato ya en la segunda vuelta hubiese sido distinto. Pero bueno, ya la leche está derramada, el formato no ayudó mucho. Creo que los candidatos, como usted ha señalado, tampoco propusieron cosas. Pero más allá de eso, hay una etapa que para mí también es clave en todo proceso eleccionario, que es el día de la votación, y es el escrutinio, y es el control que se tiene que dar tanto en juntas receptoras del voto como en el Consejo Nacional Electoral para evitar que la decisión del pueblo sea burlada, o sea, el control electoral. ¿Cómo poder ejecutar un control electoral efectivo en el Consejo Nacional Electoral? Porque quizá ya se conoce un poco la metodología de cómo hacerlo en las juntas receptoras del voto, que también es obvio, es importante porque toda esa información que se recabe en la junta receptora del voto es el que va a servir de soporte para evitar que se haga la trastada. Pero ese fraude científico que a veces se produce en el Consejo Electoral es el que hay que evitar a toda costa. Se habló en su momento del apagón tecnológico, se hablaba me acuerdo tanto en su momento del dispositivo de USB, de tantas cosas, tantas historias que se han contado de fraudes que se han efectuado en las delegaciones electorales. No sé si concuerda conmigo, pero me parece que el control electoral es primordial en una elección. Pero además de esto es lo absurdo, ¿no? Tenemos un control electoral con más de 80,000 delegados de los partidos. ¿Por qué hay el control electoral de los partidos? Porque desconfían del sistema electoral ecuatoriano. Porque si confiáramos en el sistema electoral no habría esa cantidad de delegados. Pero hay un punto muy importante. No deben olvidarse en el control que si bien es importante obtener una copia de los resultados electorales que se generan en la Junta Receptora de Voto,
Estos tienen que ser enviados urgentemente a un centro de acopio y a los delegados que defienden a cada candidatura en la Junta Provincial Electoral, porque de la Junta Receptora de Voto van a la Junta Provincial Electoral, donde se hace la sumatoria de todas las actas que se generaron en una provincia. Y si ahí se evita que las actas que tienen inconsistencias, que no tengan firmas, pasen rápidamente, hay que obligarles a que se abran las urnas si hay inconsistencias, o sea, se valida, se controla, se corrige en la Junta Provincial Electoral, porque solamente al Consejo Nacional Electoral debería ir en la sumatoria total, o sea, los resultados totales de la provincia, para que el Consejo Nacional Electoral haga la sumatoria de todas las provincias. Y hay que evitar que el Consejo Nacional Electoral comience a difundir por su cuenta actas que han sido generadas en la Junta Receptora de Voto y directamente ellos comiencen a dar resultados, porque eso es ilegal. El escrutinio termina cuando va de la Junta Receptora de Voto a la Junta Provincial. Entonces esos detalles a veces se le olvidan a los delegados y la defensa está en todas las etapas para evitar que se cometa un fraude, porque ahora más que nunca hay que controlar todo. ¿Por qué? Porque tenemos casi un empate técnico y quien triunfe va a triunfar con pocos votos y la palabra fraude va a estar en la punta de la lengua de todo el mundo. Entonces hay que tomar esas previsiones, esas precauciones para que este proceso electoral no tenga sorpresas, ni apagones, ni modificaciones fraudulentas. ¿Se debería evitar el pronunciar o dar resultados de conteo rápido? No debería hacer eso, porque el conteo rápido es de alguna zona, pero tenga en cuenta usted que para que funcione el conteo rápido deberían hacer de todo el país, pues se vota diferente en la Sierra Norte, en la Sierra Centro, en la Sierra Sur, en la costa se vota diferente que en el oriente, o sea, si se quiere tener resultados tenemos que tener mucho cuidado en ver qué conteo rápido y de qué actas se están haciendo, con un agravante adicional. Muy lamentablemente las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí están bajo el agua. Eso quiere decir que si no hay un plan de contingencia urgente para reubicar los recintos electorales, mucha gente no va a votar. Y es obligación del Consejo Nacional Electoral garantizar que todos los recintos electorales estén bien ubicados y donde puedan trabajar los miembros de las juntas receptoras de voto y donde puedan acudir los ciudadanos a votar. Por eso es una planificación previa. Tiene que darse la capacitación de cómo tienen que difundir la ubicación de los recintos electorales. Yo no creo que el agua baje en estas 3 provincias que están inundadas y eso va a ser un problema muy serio el día de las elecciones. Leonidas. Sí, doctor Olea, y justamente sobre ese tema, son provincias de las con mayores electores a nivel nacional, Guayas, Manabí y Los Ríos, así como Pichincha, pero en este sentido, si no se trabaja en prever que puede haber mucho ausentismo y también se podría complicar la entrega, recepción de los datos, los resultados, como dice usted, de la Junta Electoral hasta la Delegación Provincial Electoral, esto podría tener retrasos en cuanto a la proclamación de resultados de esa misma noche. Es decir, no podríamos estar 100% seguros los ecuatorianos que ese mismo domingo vamos a conocer quién pueda ser el nuevo presidente del Ecuador. Así es, pero eso es obligación del Consejo Nacional Electoral tomar en consideración las previsiones necesarias acorde a la emergencia que están soportando estas 3 provincias. Entonces, primero es ubicar los recintos electorales donde puedan trabajar sin agua, que permitan el acceso de los ciudadanos que den el voto. Después, que las actas de escrutinio, utilizando todos los medios, sean entregadas a la policía y las Fuerzas Armadas para que lleven en forma urgente a las juntas provinciales. Y también se puede utilizar cierta tecnología satelital que puede funcionar de manera adecuada con alguna batería, con alguna cosa. O sea, existe una cantidad de soluciones que están en el medio, pero que deben ser tomadas en consideración por el Consejo Nacional Electoral, porque no vamos a aceptar que digan que en tal sector no votaron porque sigue inundado. Ya sabían desde ahora, señores, que está inundado, y la obligación de ellos es dar una solución a esta emergencia nacional. Es correcto, doctor Olea, justamente veamos si se aplican esos planes de contingencia, como usted bien señala. Alberto Quintana. Claro, sí, y finalmente, doctor, ¿estará entre las prioridades de los señores consejeros electorales tomar estas previsiones? Digo esto porque capaz que la prioridad de ellos ya ha de ser pues estar preparando una
consulta para una constituyente y de esa manera poder mantenerse unos añitos más en el cargo de consejeros electorales. Capaz que por ahí viene el asunto de las prioridades. Pero eso sería una irresponsabilidad. Primero tienen que acabar este proceso que es más importante que el de la constituyente, porque si ahora no elegimos un presidente que salga electo con los votos, aunque sea con uno, pero que no tenga el tufo de fraude, van a cometer un grave error y se van a ir contra ellos todas las fuerzas sociales. Yo creo que es importante primero analizar qué medidas de contingencia son necesarias para manejar el proceso de votación de la segunda vuelta, su escrutinio, su transmisión de datos, y luego que a lo mejor se pongan a pensar en una constituyente, pero el manejo de la constituyente, ojo, tendremos que discutirle más en detalle porque hay algunas alternativas que... No, por supuesto. Yo estaba siendo sarcástico nomás porque lamentablemente, porque lamentablemente como que ellos anteponen ese tema, ¿no? Vivir en elecciones, en procesos, cosa que así no podemos. Pues, pasa, se trastea el tema pues de la renovación en este organismo, que usted sabe, como todos los ecuatorianos, es uno de los puntos importantes para poderle dar sustento a la institucionalidad y a la democracia de este país, dar un giro de timón en este organismo. Mientras no ocurra eso, no van a cambiar las cosas. Estimado doctor, que tenga una excelente noche. Un gusto compartir con ustedes. Buenas noches. Es el doctor Medardo Oleas, ex presidente del Tribunal